Estoy perdido en el laberinto de mis pensamientos, de mi soledad, de mi tristeza, de mis recuerdos de aquellos tiempos, por ciertos lejanos ya. Y me desespera ver pasar las horas, los días, los meses y los años que llenan de arrugas mi rostro y toda la piel de mi cuerpo. Mas resignadamente comprendo que todo esto tenía que pasar con el tiempo, que nunca para y siempre va hacia adelante, dejando su huella imborrable, esculpiendo en nuestra alma, corazón y cuerpo entero lo sublime, lo hermoso, lo triste y doloroso. Por eso, desde lo más profundo de mi ser, doy gracias a Dios por permitirme vivir lo que he vivido, por permitirme llegar a viejo y darme la enorme dicha de tener junto a mí a mis 4 grandes amores, que son el mar, mi atarraya, mi soledad y mi tristeza y mi pobreza, que estarán junto a mí hasta el fin de mi existencia. Mi nombre es Josué Rosales Reyes, soy propietario de Bar del Puerto, Foro Cultural Alternativo. Bueno, hola, yo soy Alex Rojas Contreras, soy de Acapulco, soy actriz, directora de teatro y docente. Mi nombre es Misael Habana de los Santos, soy periodista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yolotli Vázquez, soy actor, iluminador, realizador de escenografías, titiritero y sobre todo una persona que ama profundamente a Acapulco. Bueno, esta historia comienza por parte de mi abuelo. Viajan a Acapulco a probar suerte. Ellos inician con el restaurante primero. A partir del 50, 51 empieza la familia Rosales a hacerse cargo del bar, del restaurante Bar del Puerto. Con el mar, yo siempre he sentido que el mar me quiere llevar. El mar es algo maravilloso para mí, es parte de mi vida, pero me pasó un caso muy extraño con mi amigo Pancho, mi amigo César. Fuimos a pescar. ¿Cómo es posible que estando ellos a, digamos, 8 metros, cuando me gritan aguas con la ola? Es algo que hasta ahorita no comprendo. ¿Cómo es posible que saliera una ola como de unos 6 metros de ancho y altísima? Yo parado en un bordo como de 1,5 metros sobre donde llegaban la resaca de la ola, y llega y me tapa y me cubre y me arrastra. Y estando mis amigos tan cerca, ellos no les pasó nomás a donde ellos están. Por eso te digo que he pensado que el mar me quiere, ¿para qué? La vida es así como que una serie de actos, ¿no? De cadenitas que te van llevando a ciertas consecuencias. En mi caso, bueno, yo nací aquí en Acapulco, justamente de este lado, del Acapulco tradicional. Para mí este es el Acapulco, el otro es así como que una invención, no sé. Y entonces soy muy orgullosa de pertenecer al barrio de La Bodega. A muy corta edad, yo creo que como la mayoría de los artistas, pues te das cuenta, ¿no? De que tienes ciertas habilidades, ciertas preferencias, ¿no? En mi caso fueron las imágenes. Y fue aproximadamente a los 12 años de edad cuando por casualidad pasé por el Teatro Domingo Soler y vi un rótulo que decía curso de verano gratis, de aquí soy. Y en cuanto terminé el bachillerato me encaminé hacia la Ciudad de México, dije tengo que estudiar allá y bueno, pues terminé haciendo una licenciatura y posteriormente una maestría. El Acapulco de mi niñez. Mira, yo tengo muchos recuerdos de mi calle, ¿no? Y hay como un antes y un después. Mi calle estaba siempre, no estaba pavimentada, entonces era jugar mucho y era mucha la tierra, mucho ensuciarse. Y después de lo del Paulina ya pues se pavimentó, entonces
es como eso, ¿no? En Acapulco tengo como mi primer encuentro con el teatro profesional. Ya había hecho yo teatro en la Ciudad de México, en el Estado de México, pero en Acapulco es donde realmente encuentro por primera vez con el teatro profesional, con la oportunidad de trabajar con gente como Malene Steiner, como José Di Mayuga, como Mauricio Jiménez. Es realmente hasta Acapulco que yo me encuentro con la actividad del teatro ya como una actividad profesional. Soy de pocos amigos, mis amigos eran como los de mi cuadra ahí que siempre viví. No tuve ningún contacto con el arte hasta ya muy grande. No sabía que existía el arte en Acapulco. Entonces mi niñez se basaba sobre todo en jugar, correr mucho. Yo llego a Acapulco un 1 de enero de 1998. Me encuentro con un Acapulco exuberante, muy excitante. Yo había conocido Acapulco pues desde niño, pero era la primera vez que llegaba a vivir ahí al puerto. Me quedé durante 14 años. Me toca vivir todo ese fin de siglo y el principio del siglo XXI. Muy interesante, muy padre, muy bonito, como dije, muy excitante. Y bueno, en cuanto a lo que se refiere a la vida cultural y artística, pues un verdadero desastre, prácticamente inexistente, ¿no? Radico aquí en Acapulco desde 1985. Soy costachiquense, tal vez por eso decidí venirme aquí al puerto, por la cercanía que había del lugar donde nací. De niña nunca me pasó por la cabeza ser actriz, Y ya en la secundaria, mi hermano del medio se fue a un CEDAR, a Guadalajara, a estudiar música. Y ya me empezó a explicar él lo que había y dije, bueno, yo quiero estar en esa escuela. Y entonces se viene el cambio ya a terminar secundaria. Y me dice mi mamá, bueno, ¿en cuál escuela te voy a meter, no? Y que si en un CBET, si en una de la UAC o no sé. Y yo agarro y le digo, no, pues yo quiero irme a esa escuela en la que está mi hermano. Pero mis papás fueron como muy buenos conmigo y me dijeron, va, vete para allá y haz lo que tú quieres hacer, ¿no? Y cuando llegué, pues Acapulco era un lugar hermosísimo, ¿no? Tranquilo. Bueno, sigue siendo un lugar hermoso, pero antes era muy tranquilo. Es decir, yo lo disfrutaba tanto. Por ejemplo, no tenía vehículo, lo caminaba, me subía a los autobuses, a los camiones. Viajaba yo todos los días de Acapulco a Ciudad Renacimiento y los recuerdos más bonitos que tengo es subirme a esos autobuses, agarrar un libro, ponerme a leer, bajarme hasta en las cruces, por ejemplo, y ya que terminaba mi trabajo en la universidad, regresar otra vez por la tarde y ahí en la punta de la cima ver el atardecer del mar. Así, estuve como 6 o 7 meses viendo esos atardeceres que me sorprendían. Definitivamente sí, yo creo que es importante, ¿no? que todos salgamos, ¿no? Es como tomar distancia y tiempo, ¿no? sobre tu tierra. Me ha tocado ver, bueno, pues estos dramáticos cambios que ha tenido mi Acapulco, ¿no? Yo nací en un Acapulco, bueno, pues donde todavía no eran, las casas no eran cárceles, ¿no? O sea, dormía uno con las puertas y ventanas abiertas y no te andabas cuidando del vecino ni de nadie, ¿no? Éramos así como que muy hospitalarios, ¿no? Recuerdo toda esta parte hospitalaria de que vengan, te desvivías, ¿no? Por atender. Y bueno, pues también me tocó vivir en un Acapulco que no estaba con esta sobrepoblación, ¿no? Te comentaba hace rato que pertenezco a un barrio histórico que se llama La Bodega, entonces para variar, en un cerrito, donde estaba plagado de animales. Ahorita son pues humanos, ¿verdad? De viviendas y muchos problemas. Pero ahí había desde tortugas terrestres, cardenales, víboras, iguanas. O sea, para mí era así como que la selva, ¿no? Es más, yo me sentía Tarzán ahí, ¿no? En la selva y andaba con un palito y recolectando huesos, desde el chapulín, la mariposa, la flor, el insecto palo,
Es otra lagartija que saca, no, nunca supe el nombre, que saca un abanico de colores de aquí del pecho. Entonces fue una infancia maravillosa, maravillosa. No, yo digo soy de Tres Palos. Yo digo soy de Tres Palos, yo he ido a Veracruz. Apenas hace mucho fui y me compré una camisa de esas. No, es que allá luego lo conocen a uno por el modo de hablar. Ajá. Dice, tú eres de la Costa Chica, ¿eh? Aquí porque uno tiene el modo de que hijo de tu chingada, y tú tienes el modo de allá de la gente de Costa Chica, de por allá. Por eso que conocen a uno luego el modo de hablar, el modo de expresarse. Inclusive me picó una mantarraya y lo raro es que me dijeron que había un bejuco, el bejuco que crece en la playa, que le dicen bejuco de tortuga, que con ese te quemas y se te quita el olor. Así que recordé eso, y yo agarré y hice una fogata, inmediatamente el olor lo tenía hasta la cintura. Pero yo agarré y dejé que el bejuco agarrara brasa y me lo pegaba, ¿sabes? Sí, el dolor a las 3 veces se me quitó, pero cuando me veo al otro día un bolsón así, me quemé, bien horrible. Era tanta mi afición a la pesca que vienen otros amigos, ando yo así. Al otro día el piquete de la mantarraya, me invitan a pescar a la laguna de acá, del Tecomate, por San Marcos. Nos fuimos y allá pues en la laguna hay lobo y eso, se me infectó la herida. Eso fue así, medicina y nada. Con 2 inyecciones se me quitó la infección, pero me hicieron un corte, todo lo que tenía dañado en el pie. Y me quedó la forma de un medio pescado. Pero digo que no sé qué hay, mi conexión con el mar, que quedó marcado. Aquí lo tengo. Mira, si tú la ves, conoces el medio pescado, ¿no? Aquí está su colita, aquí está su cuerpo, sus aletitas. Y yo que tanto odio el tatuaje, ya, Marco. Todo era más bonito, los bailes, las fiestas que se hacían. Anualmente se hacía fiesta aquí en la Sabana, en Tres Palos, feria de gallo, del jaripeo de toro. Se hacía muchas cosas bonitas que sabían hacer. Debe haber sido de los 90 para acá cuando empieza a involucrarse la comunidad cultural aquí en el bar del puerto y se abre el espacio como foro. Mi papá empieza con presentaciones de libros y lecturas de poesía. Teníamos un evento que se llamaba Para no perder la regla, que era cada 28 días unas lecturas. Llegué, trabajaba, daba clases en la Universidad Pedagógica Nacional, Acapulco. Daba una materia que se llama Cultura e Identidad. Era interesantísima, ¿no? Y además porque tratábamos de buscar la identidad acapulqueña, que a mí se me hace como una gelatina, es una cosa así bien, no sólida, ¿no? Entonces empecé a trabajar, aparte de dar mis clases, trabajar en un periódico que se llamaba Revolución, y pues ahí empezamos a hacer una seccioncita de cultura, que era el periodismo cultural. En Acapulco no existía, había periodismo de sociales, y empezamos a hacer ahí con algunos compañeros. En ese momento que llego a Acapulco, la vida cultural profesional no existe. Existen algunos grupos amateurs en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, y existen algunos grupos independientes que están empezando a hacer cosas, o ya llevan algún tiempo haciendo cosas, como los Caballeros de los Espejos. Básicamente un movimiento de escritores y algún movimiento incipiente de actores. Pero como tal no existía una vida profesional. La mayor parte de la gente que está metida en la cuestión artística en ese momento lo hace además de su actividad. Da clases y los fines de semana recita poesía, canta canciones, hace obras de teatro. Y para mí era como muy rico, ¿no? Yo venía acá de vacaciones y era para ver a mi familia, los amigos, el mar, mi niñez, lo que es esto. Pero no tenía contacto con el ámbito cultural de Acapulco, entonces era como muy extraño, ¿no? Yo todavía en mi mente muy joven
no captaba que acá existía, porque como nunca tuve ese contacto, para mí no existía. No hay una oferta educativa en cuanto a las artes, no hay centros de iniciación a las artes, aunque los hubo en el pasado, estaba el Instituto Regional de Bellas Artes, tal vez en los años 50. Para esta etapa de finales del siglo no hay escuelas de iniciación artística en general en el puerto. Como te decía, lo único que hay es algunos talleres que se dan en la Universidad Autónoma de Guerrero y algunos talleres que empiezan a dar el Grupo Carrizo, pero son como esfuerzos independientes, ¿no? que empiezan como a surgir. Entonces, pues es muy complejo el querer hacer cultura en una ciudad con vocación turística. A la gente local no le interesa la cuestión artística. A la gente que le planteas, oye, vente a hacer teatro, vente a hacer circo, vente a hacer como cosas distintas, pues se enfrenta con que los papás, el medio en general tiene el prejuicio de que del arte no se vive, del arte te vas a morir. Fíjate que con el Bar del Puerto, que como siempre hemos estado abiertos apoyando a los nuevos talentos de Guerrero, sí es necesario que se siga con esto, porque hay muchos artistas que no se han dado a conocer y a veces nosotros es como que un ligero empujón. Mi abuelo compró 2 casas acá en Acapulco. Mi abuelo tenía mucho billete, era rico, pues, tenía mucho ganado, mucha huerta. Y compró 2 casas acá en Acapulco. Pero nunca nos dio por venirnos acá a Acapulco a vivir, ¿no? Como teníamos bienes acá, pues, como los bienes estaban acá, las vacas, los caballos, las huertas, todo, por eso no teníamos. Mi hermano, el que estudió ahí en el CEDAR Música, él quería irse a estudiar a Cuba, guitarra. Y entonces, mi papá dijo, ay Dios mío, se me complica más porque van a ser 2 lugares, 2 rentas, todo se doblaba, ¿no? Y mi papá me preguntó, ¿a ti te sería muy difícil irte a estudiar también allá, a Cuba? Y yo me la pensaba porque decía, es que yo quiero estar en la Escuela Nacional de Teatro de México. Y dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a ser actriz donde me pongan. Acapulco en esos momentos que yo llego es un aunque ya pasó la época del boom acapulqueño, hay un caos, crece la ciudad y muy rápidamente. Yo llego en el 98, te decía, después de que se inaugura la Autopista del Sol, o sea, esto va a haber sido en 95 más o menos, que es como un hito importante en los 90s, porque accede muchísima más gente, ¿no? Más fácilmente desde la Ciudad de México. Entonces, todavía sigue habiendo un crecimiento caótico de la ciudad para esos entonces. De repente yo transportándome desde el Cayaco hacia el centro, todavía veía cerros vírgenes y de repente de la noche a la mañana veías que ya estaba ahí una nueva colonia instaurada, ¿no? Así, ¡pum! Gente que venía de comunidades a instalarse en el Acapulco, a trabajar en los hoteles. Pues hay muchos contrastes en diferentes aspectos, ¿no? El Acapulco que yo conocí de niña, que no tuve ningún acercamiento al arte, pero que era el Acapulco social, digamos, de alguna forma en el sentido de la convivencia, pues era un Acapulco mucho más tranquilo y mucho más, pues sí, eso, tranquilo, y podías como niño estar en la calle sin problema, ¿no? Jugar, irte por ahí de vago con tus amiguitos. Tu mamá se preocupaba, pero pues sabía que no pasaba gran cosa. Y al Acapulco que regreso ya de grande y que lo veo como más violento, más, con una sociedad más ensimismada, ¿no? También el contraste de culturas, de comportamientos sociales entre un país y el otro, donde yo venía de estudiar al que está acá, sí era como muy, muy diferente, ¿no? Entonces era como,
es como un adaptarse, como un entender, ¿no? Que no hay un lugar perfecto y que hay sus cosas positivas y sus cosas negativas. Entonces yo lo veía como un Acapulco que cambió en cierto aspecto para desarrollarse más como una ciudad, pero sí en otros aspectos que adolece entonces de esa libertad que tenía la gente, ¿no? De hacer determinadas cosas, de estar tranquila en la calle a determinadas horas. Esa evolución en cuanto a lo social es lo que podría hablar. En cuanto al arte, pues sí cambió mucho mi percepción, porque cuando llego aquí ya sabía que existía, ¿no? Entonces ya es diferente. Cuando regreso ya empiezo a meterme dentro de lo que es la comunidad cultural. No, aquí casi no. Las lenguas indígenas son para las montañas. En las montañas son las lenguas indígenas. Bueno, y no tanto en las montañas, porque tenemos, no conocen ustedes por aquí, pues, tenemos cerquita aquí al pueblo de Amatillo, Parotillo, todo eso hablan la lengua indígena allá. No es indígena, son, ¿cómo le dicen? Hablan el mexicano, el indígena es uno y el mexicano, hablar el mexicano es otro. Porque nosotros, la lengua, el hablar el mexicano, son esos que hablan diferente, pues. En Acapulco en 1985 yo recuerdo que había como 5, 6 o 7 galerías privadas, ¿no? Y a cada rato había cócteles y cosas. Entonces era como la fiesta constante, ¿no? Había discotecas que, por ejemplo, abrían a las 11 de la noche, cerraban a las 4 de la madrugada. Abrían otras a las 4 de la madrugada y cerraban hasta las 3 de la tarde. Había otras que abrían a las 3 de la tarde y cerraban a las 10 de la noche. Es decir, Acapulco vivía, no dormía. Era una ciudad que vivía 36 horas de 24 que tenía el día. Siempre era una dinámica de loco, ¿no? Incluso hubo una vez un productor de radio que me dijo, cuando llegué yo aquí a Acapulco, me dijo: mira, mijo, estás muy joven tú. Acapulco no es un buen lugar para ti. Aquí la gente viene y se pierde. Así que yo te pido, si vas a estar aquí en Acapulco, que te cuides mucho. Tú estás cubriendo la fuente de espectáculo y hay mucho alcohol, mucha droga. Entonces cuídate. Yo he visto a jóvenes que llegan aquí a trabajar y se los llevan hasta en ambulancias a la Ciudad de México. Entonces me asustó, me dio un panorama terrible. Pues no le hice caso, ¿verdad? Ya estoy aquí todavía. Y me dediqué a disfrutar la ciudad, a contarla, a narrarla. Y los espectáculos que vi, a los artistas, entrevisté a artistas, conocía mucho. Una vez, por ejemplo, me encontré a Joaquín Sabina en Acapulco, cuando Sabina todavía no era el monstruo que es ahorita, ¿no? Pero también entrevisté a Willy Colón, que vino una vez por acá, y gente interesante, Ana Belén y a Víctor Manuel. Vi a Soda Stereo en Acapulco, que vino a tocar por primera vez en México, vino a Acapulco. Cuando los conciertos estaban prohibidos en la Ciudad de México, se organizó un concierto de Soda en el Estado de México y se los prohibieron a última hora, así que nos los enviaron a Acapulco y tocaron en el Teatro Netzahualcóyotl. O por ejemplo, estuve aquí en Acapulco cuando se realizó el encuentro de la Internacional de Escritores de Novela Negra, o el Festival de Cine Francés. El Festival de Cine Francés, por ejemplo, vino Jean Reno, vino Victoria Abril, vino la Catherine Deneuve. Bueno, son todas estas historias que sucedían en este Acapulco y que creo que están ahí en la crónica de los periódicos, ¿no? En la crónica de los periódicos por donde he estado, ¿no? Me preguntaban a mí, muchos amigos, ¿conoces a Jorge? A Jorge Campos le decía, de vista. Y en sí, yo ya no me acordaba del niño que conocí, del niño, no me acordaba. Pero un día unos familiares míos vinieron a una fiesta atrás de los Amados y me llegan y me dicen: ¿cómo eres mentiroso? Digo, ¿por qué no que no conocías a Jorge Campos? Digo, ¿por qué? Le preguntamos, porque a mí futbolísticamente, porque también fui futbolista amateur, era muy conocido aquí como el Lápiz o el famoso Lápiz. Y le preguntamos: ¿conoces al Lápiz? ¿Cómo no lo voy a conocer? Dice: salúdenmelo. Entonces, pues me dio gusto saber que siendo él ya una personalidad, se acordó de mí. Pero me siento orgulloso de haber tenido contacto con su abuelo, con su abuela,
con su padre sobre todo. He tenido una bonita amistad y nunca he tenido problemas. Pues ser parte del centro y una parte histórica de aquí del centro, pues es un gran peso, ¿no? Para mí. Es un gran peso. Yo sí lo siento así como un gran peso. Porque soy la tercera generación. Y como la gente pues, nos busca para seguir haciendo eventos, y que no muera el bar del puerto. Que no, la inseguridad que no te joda. Una de las cosas que es fundamental en estos años en Acapulco es la llegada de las universidades privadas. Ya existía la Universidad Autónoma de Guerrero, tenía una oferta académica interesante, pero de repente la Universidad Loyola del Pacífico, la Universidad Americana empiezan a tener como opciones para los jóvenes acapulqueños, de tal manera que ya no tienen que salir de la ciudad o del estado para recibir educación. Esto yo creo que impacta muy positivamente al puerto, porque de repente gente con educación universitaria que empieza a tener como otras necesidades, tiene como inquietudes de hacer arte o de consumir arte, ¿no? Entonces hay pues como un boom de gente que antes se iba y que de repente se queda allí con sus proyectos, con sus cosas, a desarrollarlas en documentales, en libros, en obras de teatro. Empieza a ser como muy positivo el cambio a partir de la presencia de las universidades. Digamos de la diversidad, porque sí la Autónoma de Guerrero pues ya existía y tenía pues como este mercado del arte, digamos, cooptado, pero empiezan a haber cosas interesantes. Yo creo que una de las personas que todos recordamos con mucho cariño es Arturo Vázquez, que fue en algún momento encargado de la biblioteca de la Universidad Americana de Acapulco y luego un gran promotor cultural. Creo que mucha gente que se dedica actualmente a las artes tuvo que ver con él. La gran fiesta fue un gran fraude. Se anuncian con mucha expectación un gran espectáculo en la playa, en el mar, juegos pirotécnicos, pantallas de agua y muchas cosas que nos mareamos y creímos que iba a ser increíble, ¿no? Pero pues no pasó eso, ¿no? Entonces ya el fraude forma parte de nuestra vida cotidiana en Acapulco. Bueno, yo no puedo separar mi vida en Acapulco del museo, ¿no? De la gestión del museo. Y nosotros llegamos a Acapulco a hacer este museo, el Museo Naval de Acapulco. Entonces fueron 18 años que llegamos nosotros aquí, un poco antes del 2000, de toda esta gestión que no fue sencilla. Anduvimos durante 18 años, anduvimos de un lado para otro, en 18 años nos cambiamos 10 veces de lugar, ¿no? Ahora estamos en un lugar, de acuerdo con un convenio con el gobierno del Estado, estamos aquí, ya de una manera fija, ¿verdad? Eso fue una parte. La otra parte, pues como siempre, ¿no? O sea, ¿qué te diré? Acapulco tiene una historia en la cual las instituciones culturales no han sido precisamente su fuerte, ¿no? La connotación de Acapulco a nivel nacional, pues ya sabemos cuál es: sol, playa y pachanga y todo este asunto, y lo cual yo no considero que esté mal, así es. Ahora, mi lógica es que tenemos 7 regiones totalmente distintas unas de otras. La montaña, la costa es grande, la costa chica, la zona centro, Acapulco, tienen intereses diferentes, totalmente diferentes. Entonces, describir a un guerrerense es muy difícil, ¿no? Porque no piensa lo mismo el de la montaña que el de la costa grande o el de la costa chica. Sus costumbres son diferentes, pero siguen siendo guerrerenses. Eso habla también de esa pluralidad y ese derecho a manifestarse de diferente manera, ¿no? Hablamos de guerrillas, hablamos de fenómenos políticos, hablamos de manifestaciones gremiales, ¿no? De los maestros, ¿no? De los estudiantes, de las de género, de la mujer. Entonces, siempre Guerrero es un laboratorio, ¿no? De donde salen
cosas interesantes. Entonces en ese aspecto fue difícil. Sin embargo, también debo decirlo que no fue tan difícil como para no llegar aquí, porque también debo decirlo, es decir, estamos aquí también gracias a mucha gente que nos ha apoyado, tanto de aquí como de otros lugares. Entonces esos claroscuros, pues yo los pongo de relieve porque esa fue mi historia o nuestra historia aquí en Acapulco. Hoy el Fuerte de San Diego es mudo testigo de todos los acontecimientos y viste dentro de todas sus salas esta cronología desde los primeros pobladores hasta el Acapulco contemporánea, y es un referente, te digo, cultural de lo que ha pasado. Pero la vocación del Fuerte de Acapulco particularmente es explotar el fenómeno del sol y la playa y los servicios. No hemos explotado la cultura. De verdad, guerrerenses, siéntanse orgullosos de que son el ombligo del mundo, ¿no? De que son parte fundamental en la historia de este país, de esta nación, de este mundo, ¿no? Tenemos tanto de qué hablar, tenemos una riqueza impresionante. Y yo creo que eso es fundamental para entender lo que somos, ¿no? Finalmente, pues por eso el museo, ¿no? ¿Cuál es el lema del museo? El mío es resistir es vencer, de Shackleton, ¿no? Así que se siente uno muy heroico. No, el lema del museo es: cuanto más sabemos de dónde venimos, mejor sabremos hacia dónde vamos.